Bueno, voy a dar a conocer sobre ley y reglamento de transporte, tránsito y seguridad vial. Los siguientes temas: clases de transporte, ámbitos de transporte, sanciones a las operadoras de transporte y las contravenciones de tránsito. En las clases de transporte tenemos en el artículo 51 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Tránsito y Seguridad Vial los siguientes clases de transporte: el transporte público, el transporte comercial, el transporte por cuenta propia y el transporte particular. En el transporte público, el Estado será quien garantice la prestación de servicio en forma colectiva o masiva de personas, animales y bienes dentro de un territorio nacional, haciendo el uso del parque automotor ecuatoriano y sujeto a una contraprestación económica. Estos transporte público atenderá los siguientes aspectos: la protección y la seguridad de los usuarios, la integridad física, psicológica de hombres, mujeres, adultos, niños, mayores de edad y en general, la eficacia en la prestación del servicio, la protección ambiental, la prevalencia del interés de general sobre el particular. En el transporte comercial, tenemos presta el servicio a terceras personas a cambio de una contraprestación económica. Siempre no sea servicio de transporte colectivo o masivo. Dentro de esta clasificación de transporte se encuentra lo que es el servicio de transporte escolar, institucional, de taxis, tricimotos, carga pesada, carga liviana, mixtos, turísticos y de los demás que prevén el reglamento. En el transporte por cuenta propia, este transporte satisface las necesidades de movilizaciones de terceras personas o bienes dentro del ámbito de las actividades comerciales exclusivas de las personas naturales, jurídicas, mediante uso de su propio vehículo o flota privada, que requerirá de una autorización. El transporte particular es quien satisface las necesidades propias de transporte de sus propietarios sin fines de lucro. El transporte internacional de personas, mercancías, es un servicio de transporte público garantizado por el Estado. En el transporte fronterizo de personas y mercancías es un servicio público que lo realiza solo dentro de los límites establecidos por las zonas de integración fronteriza respectiva. En los ámbitos de transporte, en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, tenemos los siguientes ámbitos de operación: el transporte intracantonal, el intraprovincial, el intrarregional, el interprovincial, el internacional. En el transporte público intracantonal, este servicio es aquel que se opera dentro de los límites cantonales. La celebración de los contratos o permisos de operación de estos servicios será atribución de los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos o agencias nacionales. En el transporte público intraprovincial, este servicio es aquel que opera dentro de los límites provinciales. La celebración de estos contratos de operación serán la atribución de los gobiernos autónomos descentralizados regionales o de las agencias nacionales. En el transporte público intrarregional, es aquel que se opera dentro de un servicio de límites regionales. La celebración de los contratos serán de atribución de los gobiernos autónomos descentralizados regionales, con sujeción a las políticas y resoluciones a nivel nacional de conformidad del establecido con la presente ley y reglamentos de sus ámbitos de competencias. Tenemos el transporte público interprovincial, es aquel que se opera bajo cualquier tipo dentro de los límites de territorio nacional. La celebración de los contratos de operación serán atribuciones de las agencias nacionales de regulación y control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, de conformidad a lo establecido por la presente ley y su reglamento. En el transporte público internacional, este servicio presta es aquel que opera bajo de cualquier modalidad fuera de los límites de un país, teniendo origen como su territorio nacional y como destino un país extranjero o viceversa.
La celebración de estos contratos de operación será atribución de las agencias nacionales de regulación y control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, de conformidad a lo establecido en los contratos o convenios internacionales. Los procedimientos para las sanciones de las operadoras. Las sanciones por infracciones en contra de los operadores serán impuestas por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, la Agencia de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial son las que podrán intervenir a una operadora, revocando el contrato o permiso de autorización y la operación de acuerdo a la gravedad o a la falta o el interés público comprometido de conformidad al procedimiento establecido en el reglamento. Las contravenciones de tránsito. Tenemos las contravenciones de primera clase. En el Código Integral Penal del artículo 386 serán sancionados con una pena de libertad de 3 días y una multa de un salario básico unificado del trabajador en general, que vendría a ser $425, y la reducción de 10 puntos en su licencia. Esto vendría a ser para las personas que conduzcan sin haber tenido la licencia de conducir. Las contravenciones de segunda clase. En el Código Integral Penal del artículo 387, estas contravenciones de segunda clase serán sancionadas con una multa del 50% del salario básico unificado del trabajador, que vendría a ser $212,50, y la reducción de 9 puntos en su licencia de conducir. Esto vendría a ser para el conductor que ocasione un siniestro de tránsito y resulten solamente daños materiales y cuyos costos no sean mayores a 2 salarios básicos unificados del trabajador en general. Contravenciones de tercera clase. En el Código Integral Penal del artículo 388 serán sancionados con una multa equivalente al 40% de un salario básico unificado, que vendría a ser $170, para el conductor que detenga o estacione vehículos en zonas o que no estén de acuerdo o en peligros, tales como en zonas de seguridad, curvas, puentes o ingresos o salidas de túneles. En las contravenciones de cuarta clase, en el Código Integral Penal 389 del artículo 389 serán sancionados con la multa equivalente al 30% de un salario básico unificado del trabajador, que vendría a ser $127,50. Estos serían para los conductores que desobedezcan las órdenes de los agentes de tránsito o no respeten las señales de tránsito de dichos agentes, en general la señalización colocada en las vías públicas, tales como semáforos del paso, crue o vías preferenciales. Las contravenciones de quinta clase. En el Código Integral Penal del artículo 390 serán sancionados con una multa al 15% de un salario básico unificado del trabajador, que vendría a ser $63,75. Estos serían para los conductores que desciendan por una pendiente y apaguen el motor de su vehículo. En las contravenciones de sexta clase, en el Código Integral Penal del 391, serán sancionados con una multa del 10% de un salario básico unificado en el trabajador, que vendría a ser $42,50. Serían para los conductores de vehículos o automotores que circulen en contravimiento de las normas previstas en los reglamentos de tránsito y demás disposiciones aplicadas y relacionadas a la emanación de gases. Y por último tenemos las contravenciones de séptima clase. En el Código Integral Penal, en el artículo 392, serán sancionados con una multa equivalente al 5% de un salario básico unificado del trabajador, que vendría a ser $21,25. Serían para los conductores que usen inadecuadamente y reiteradamente la bocina o dispositivos sonoros en contravimiento de las normas previstas de su reglamento de tránsito y las normas aplicables referentes a la emisión de ruidos. Bien, todo lo que puedes poner. Gracias.